Gracias y paz sea con todos ustedes. Espero que estén bien y que la paz del Señor esté en su vida en cada momento. Fíjense que hace un tiempo atrás, hace unos meses, un amigo y yo estábamos hablando de una situación que a él le había pasado. Y entonces, de tanto hablar y él contarme su experiencia, quedamos en la conclusión de que hay mucha gente que entiende de que Dios es una especie de títere, que ellos pueden dominar el poder que tiene Dios a su antojo, siempre como que si Dios siempre le va a responder, únicamente porque ellos son hijos de Dios y cuentan con el cumplimiento de ciertos requisitos, que entonces por eso Dios le va a contestar. ¿Qué sucede? Que pasa el tiempo y entonces a mí me pasa algo similar con alguien, donde yo hablando con esa persona trato como de enseñarle y decirle que Dios hace lo que Él quiere y que la soberanía de Dios nosotros debemos de respetarla. Bueno, pues pasa esa conversación que tuve con esa persona, y entonces me choco con un texto bíblico que quiero compartir con ustedes hoy, que se encuentra ubicado en Primera de Samuel, en su capítulo 4, y yo quiero que usted lo busque en su Biblia y yo lo voy a leer para que usted entienda un poquito de qué estamos hablando. Primera de Samuel en su capítulo 4, vamos a leer en el verso 4. Y luego vamos a saltar al verso 10. Y la palabra de Dios dice de esta manera: envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Vamos al verso 10, que dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Yo quiero que usted le preste atención a esta historia. Esto se titula, cuando usted lo busca en Segunda de Samuel, los filisteos capturaron el arca. Fíjense que estaba la batalla en ese tiempo de los filisteos con Israel, y en su primer encuentro dice la palabra de Dios que Israel pierde la batalla contra los filisteos y mueren alrededor de 4,000 hombres. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta desesperación que tiene el pueblo de Israel, los sacerdotes y los líderes dicen: pero ven acá, vamos a traer el arca del pacto, la llevamos a la batalla y de seguro que nosotros vamos a salir victoriosos, porque ya en otras ocasiones había sucedido así, pero ellos no se habían olvidado que en las ocasiones anteriores ellos estaban bajo la voluntad de lo que Dios le había dicho que hicieran. Ellos estaban obedeciendo lo que en ese momento Dios le había dicho que hicieran. Pero esta ocasión Dios nunca le habló a ellos de que tomaran el arca del pacto y la llevaran a la batalla. En ese sentido, toman el arca, la llevan a la batalla, e Israel dice que el pueblo, cuando vio que había llegado el arca del pacto, hizo un estruendo y de júbilo tan poderoso que la tierra tembló. Los filisteos se asustaron, dijeron: ahora ¿cómo vamos a hacer? Hemos ganado las otras batallas, pero estos dioses no estaban aquí, ahora están los dioses, ¿cómo vamos a ganar esta batalla? Se enfrenta el pueblo de Israel con los filisteos, y ¿qué sucede? Que 30,000 hombres pierden la vida, y otra vez los filisteos se quedan con la victoria. Ahora, ¿cuál era el problema de Israel en ese momento? El pueblo de Israel estaba practicando ciertos pecados, estaban en desobediencia, y ellos entendían que si tomaban el arca del pacto, obligatoriamente iban a tener que ganar, porque el arca del pacto es representación de la presencia del Señor. Pero es irónico
que también dentro del arca del pacto reposaban los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés. Es decir, la ley del Señor, ley que ellos ya habían roto, habían hecho lo que querían y no habían seguido. Pero ellos pretendían que iban a ganar esta batalla porque el arca del pacto estaba ahí. Es decir, que estaban utilizando el arca del pacto como una especie de amuleto para poder obtener la victoria. ¿A dónde es que yo quiero llegar? Yo quiero llegar es que así como los israelitas utilizaron de alguna manera el arca del pacto como una especie de amuleto, que prefirieron mejor no arrepentirse y utilizar este objeto que significaba la presencia de Dios para ellos poder obtener lo que en ese momento deseaban. Así sucede con mucha gente dentro de la iglesia. Fíjense, hay personas dentro de la iglesia que utilizan la oración como un amuleto. Utilizan el leer la Biblia, el escudriñar la palabra de Dios como un amuleto. Utilizan el cilicio como un amuleto. Y ellos entienden que porque ellos cumplen con todos estos requisitos y vamos a decir rituales o ejercicios espirituales, como usted quiera llamar, obligatoriamente Dios tiene que obedecerle a ellos y hacer lo que ellos quieren. Obligatoriamente Dios tiene que responder su oración de la manera que ellos quieren que Dios le responda. Y esto a mí me llama sumamente la atención porque tal vez usted se lo encuentre como que no, eso no pasa. Pero señores, yo me he encontrado con un sinnúmero de personas que cuando, por ejemplo, supongamos que a una señora le hagan una maldad, ya sea en el barrio o le hicieron algo que no debían. He escuchado esta frase 1.000.000 de veces, donde hay personas que se ponen a orar para que ellos vean que yo soy la hija de Jehová, o para que ellos vean que yo soy un siervo del Señor. Yo voy a orar y tú verás que Dios se va a vengar, porque ellos tienen que saber que yo les sirvo a un Dios vivo. Esa no es la actitud y ese no es el modelo de Cristo. Porque si ese hubiese sido el modelo de Cristo, Jesucristo nunca nos manda a nosotros a amar a nuestros enemigos, a orar por nuestros enemigos. Entonces yo no sé de dónde la gente ha sacado este diseño, o bueno, tal vez lo ha sacado de su propia concupiscencia, pero ellos entienden que Dios es una especie de amuleto o que Dios es un títere que ellos lo pueden dominar y lo pueden poner de la manera que ellos desean para que el poder de Dios lo pueden utilizar de la manera que ellos quieren y en el lugar que ellos quieren y con lo que ellos quieren que suceda. Déjame decirte que tú estás totalmente equivocado. Si tú estás orando por algo que ya Dios te dijo que no, o que no está bajo la voluntad de Dios, tú vas, oye, se te van a pelar las rodillas, como dice un pastor por ahí, pero Dios no te va a contestar eso porque ya Él te dijo que no y porque tú sabes que eso no está bajo su voluntad. Entonces, vamos a dejar de utilizar a Dios como un amuleto, vamos a dejar de querer utilizar el poder de Dios a nuestro antojo, porque hay gente que entiende que Dios tiene que sujetarse a la voluntad de ellos o a los deseos de su propia concupiscencia. Dios no se sujeta ni se somete a nadie. Nosotros somos los que debemos de someternos a Él y de sujetarnos a Él. Y eso es algo que usted lo tiene que tener muy claro. Por eso usted ve mucha gente que Dios le ha dicho, por ejemplo, a ti no te conviene ese hombre o a ti no te conviene esa mujer, y ellos hacen silicio, se meten en ayuno porque ellos entienden que Dios tiene que decirle que sí cuando ya a ellos se le dijo que no. Dios no es un amuleto de buena suerte, que yo lo utilizo a mi antojo o lo utilizo cuando quiero. Dios es soberano, Dios es poderoso, Él es el creador. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y le dirá el barro cómo debe de ser o qué tipo de vasija debe de hacerse. Se lo va a decir a su alfarero. Usted nunca ha visto a una vasija decirle al alfarero cómo lo debe de hacer, qué color debe de ponerle o para qué debe de crearlo.
Entonces nosotros debemos de dejar de estar queriendo utilizar el poder de Dios como se nos antoje. Gente haciendo oraciones de hechicería dentro de la iglesia. Y no se me ponga, no se me sorprenda, porque cuando usted está orando por algo que ya Dios le dijo que no, y usted sigue insistiendo para que eso suceda, o usted está orando para que Dios castigue a una persona, esas son oraciones de hechicería. Ninguna de esos modelos de oración se acoplan o van acorde a lo que es la palabra de Dios. Esas son oraciones de hechicería. Cuando usted comienza a orar por venganza, esas son oraciones de hechicería. Dice la palabra de Dios que Jehová dijo: mía es la venganza, no de nosotros. Por eso es que usted ve a mucha gente que se van de muchas iglesias, y es por lo mismo, porque bueno, ellos están en un lugar donde quieren hacer lo que quieran, donde ellos no están respetando las leyes de ese lugar. Entonces ellos lo que hacen es que bueno, yo me voy de aquí porque aquí no me quieren aceptar como yo soy, porque no quieren cambiar. Ellos lo que quieren es que le acepten lo que ellos desean hacer o desean ser. Entonces se van a otra iglesia. Pues mire, usted puede manipular al pastor, usted puede manipular a algún líder, usted puede manipular, qué sé yo, a tu mamá, a tu papá, a tus familiares, pero Dios no se puede manipular. Dice su palabra que Él no puede ser burlado. Y si tú sigues orando por algo que ya Dios te dijo que no, por más que tú ores, por más que tú ayunes, por más presencia que supuestamente estás buscando, eso no se va a cumplir, porque hay gente que está buscando a Dios por los panes y por los peces, y no le está buscando a Él porque ellos lo necesitan. Usted ve gente que se meten en ayuno, en oración, en silicio, en palabras, se van al monte a orar, son los más fieles en el diezmo, son los más fieles en la ofrenda, cuando ellos necesitan que Dios les responda algo, o cuando ellos necesitan que Dios haga algo por ellos. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser manipulado. Y con esto que le estoy diciendo, no me estoy refiriendo a que orar o ayunar es malo. No, yo me estoy refiriendo es a la intención que tú tienes cuando tú lo haces. A esa intención maquiavélica que nace de tu propia concupiscencia, que tú tienes al hacer todo eso simplemente porque quieres obtener un beneficio. Dios no es un vaso que tú lo puedes usar mientras tenga contenido, y luego que no tiene contenido entonces tú lo desechas. Dios no es eso. Dios no es un vaso desechable. Entonces debemos de cambiar esa forma. Debemos de dejar esa actitud. Dios no puede ser burlado. Y Dios no va a contestar tus oraciones de hechicería, porque eso es hechicería. Y aunque usted crea que no, esto está sucediendo mucho en el pueblo de Dios, porque me encuentro con mucha gente que tienen ese tipo de frases que ellos entienden que porque van al servicio, llegan temprano a la iglesia, pues Dios tiene que contestarle todas sus oraciones, y Dios tiene un compromiso con ellos de contestar todo lo que ellos quieran, de darle todo lo que ellos quieran. Tú ves que tienen esa frase que dicen: no, porque yo soy su hija y a los que le son fiel, Él es fiel. Pero utilizan esa frase con un nivel de manipulación donde ellos quieren simplemente obtener lo que ellos desean obtener, y sacan de contexto esa frase y la interpretan como ellos se les antoja. Yo sé que este tipo de contenido no gusta mucho. Este tipo de contenido hay mucha gente que no le da like, pero no me importa. Esto fue lo que yo sentí sentí grabar, y este contenido lo voy a traer. Si usted quiere lo ve, si no, no lo ve. Si usted quiere le da like, si no, no le da like. Pero le voy a decir que le quede muy claro, que usted se vaya con eso, se quede con eso en su mente, de que Dios no puede ser manipulado. Dios no es un títere que tú lo puedes utilizar de la manera que se te antoja, ni Él ni su poder. Dios no es manipulado. Así que gracias y paz sea con todos ustedes. No olvides darle like, no olvides suscribirte si tú quieres, si no, no te suscribas, y nos vemos en un próximo video.